Migración con Erika Nieto. Cada martes cruzamos el río con mi querida Erika Nieto, de norte a sur, las noticias de la migración y lo que dejó la Cumbre de las Américas celebrada allá en Los Ángeles. Jóvenes construyendo el futuro, pero en California. La propuesta de nuestro querido país a las necesidades de contener la migración hacia los Estados Unidos. Erika Nieto, buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla. Así es, y llama mucho la atención precisamente este anuncio que hizo el canciller Marcelo Ebrard allá en el East Los Angeles College sobre la próxima implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Allá precisamente iniciaría en el condado de Los Ángeles, en California. Aunque el secretario de Relaciones Exteriores ha detallado que este programa pues no tiene precedentes y que los beneficiados serían 3,000 jóvenes mexicanos migrantes con una inversión inicial de $5 millones. Lo cierto es que uno de los objetivos de la política migratoria del presidente norteamericano Joe Biden, pues es que la migración se resuelva, sí, pero desde su origen, es decir, desde los países de los migrantes, evitar precisamente toda esta expulsión de mano de obra desde países como México. Por eso es que una y otra vez Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, pues ha enviado este mensaje contundente junto con la vicepresidenta Kamala Harris de que no emprendan un viaje tan peligroso, pues solamente para ser deportados. Y ahora resulta que el gobierno de México les va a entregar apoyos allá, en Estados Unidos. La realidad es que si los jóvenes mexicanos migran a Estados Unidos, pues es porque no encuentran empleo en México, porque muchos no pueden continuar sus estudios y es precisamente ese país el que les está brindando estas oportunidades laborales y de mejorar su calidad de vida. Muchos otros jóvenes lo hacen siguiendo a sus padres que ya migraron desde hace varios años o porque son perseguidos por el crimen y en Estados Unidos se encuentran precisamente este refugio ante la creciente violencia que se vive en México. Así que la pregunta aquí, Luis, es precisamente por qué no resolver las condiciones de vida de estos jóvenes aquí en México y evitar que prendan un viaje rumbo al norte que cada día, por cierto, es más peligroso y que puede incluso acabar con su vida. Así que la intención de implementar jóvenes construyendo el futuro en territorio norteamericano parece más reforzar el movimiento político que existe entre algunos comités de paisanos en ese país y que buscan favorecer al partido político del presidente en las próximas elecciones con el voto migrante. Bien dice Luis que el viejo y conocido refrán, piensa mal y acertará. Sabemos que en California, en Nueva York, en Nueva Jersey, en lugares también como Chicago, allá en Illinois, pues hay grupos bien organizados que trabajan y favorecen al partido del presidente. Recordemos que en el proceso electoral del 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una gran cantidad de votos. De hecho, en aquella ocasión el 64.8% de los votos migrantes favorecieron al partido del presidente, mientras que solamente el 26% fueron para su contrincante más cercano, Ricardo Anaya del PAN. En total, recibieron 76,174 votos de mexicanos en el exterior. Así que, bueno, pues, ¿cuál sería precisamente esta intención de llevar apoyos a los jóvenes migrantes que ya están allá, que allá ya están trabajando, quizás ya están estudiando y recibiendo otro tipo de oportunidades en lugar de pues resolver aquí primero las carencias y ya después ver lo que está ocurriendo pues con los migrantes mexicanos que ya directamente Estados Unidos está favoreciendo, ¿no, Luis? Efectivamente, mi querida Erika Nieto, pudimos ver durante el transcurso de la Cumbre de las Américas una protesta significativa, pequeña, pero significativa de algunos simpatizantes del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional que pues gritaban a pecho abierto, viva Cuba, viva Nicaragua, viva Venezuela, viva AMLO, ¿no? Para de alguna u otra forma, desde mi perspectiva, tratar de suavizar, matizar, endulzar la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Los Ángeles. Sin embargo, mi querida amiga, como bien refieres en tu columna, pues la presencia de AMLO fue más que sentida con las palabras y el discurso del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Y sí, efectivamente, pensemos un poco mal en qué se utilizarían 5 millones de dólares, porque acabo de hacer un poquito rápido la cuenta, amiga, y se trata de 101,122,750 millones de pesos. Son 100,000 millones de pesos lo que gastaría el gobierno de AMLO en jóvenes construyendo el futuro, pero allá en California. Más los dólares que reciben nuestros queridos paisanos, que bien se lo merecen porque los trabajan mucho, les vamos a mandar 5 millones de dólares. Y estos 101,000 millones de pesos que enviarían mi querida amiga serían suficientes como para construir un nuevo AIFA, porque de acuerdo con pues, los datos del gobierno federal, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hasta el 2021 se habían invertido 104,000 millones de pesos. Es como si hiciéramos otro AIFA, pero en Los Ángeles, querida amiga, y ahí sí nos los mandarían al bote de la basura porque el LAX, ese, pues, ese es un aeropuerto muy bueno. Sí, ciento sí, un mil exactamente. millones de pesos. Así es, así es. Y bueno, pues si nos ponemos a fantasear un poco en personas, en cosas positivas, ¿qué podríamos hacer o qué podrían hacer los gobiernos ahora estatales para implementar universidades, para mejorar o traer inversión pública que entonces pues traiga empleos precisamente para estos Exacto, jóvenes, para mejorar el campo y que ya no tengan que emigrar todos los jornaleros o para exacto. mejorar la seguridad y entonces que estos jóvenes precisamente que pues antes se decía que los jóvenes eran el futuro de México, bueno, pues entonces vamos a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y entonces aplicar precisamente todo ese dinero Claro. aquí en México, porque lo que estamos haciendo es seguir enviando a los mexicanos allá en Estados Unidos porque parece que pues es más productivo. Y bueno, pues irónicamente, a pesar, Luis, de que a partir del 2018 y con el inicio de este sexenio, los migrantes fueron los más afectados aquí en México porque pues se redujo el presupuesto que se les aplicaba en diversos programas en un 99% porque se están queriendo atacar y desaparecer, por ejemplo, figuras como el diputado migrante en la Ciudad de México, donde precisamente la bancada de Morena está intentando desaparecer esta figura a través de la cual los migrantes en Estados Unidos tienen una voz, etcétera, etcétera. Irónicamente, es precisamente el partido del presidente el que está valorando más el voto migrante, pues de los mexicanos allá en el exterior. Y lo valora de esta manera, alimentándolo, alimentándolo desde allá, desde Estados Unidos, a pesar de que aquí se vive otro panorama, ¿no? Comprando votos, querida amiga, qué lamentable comprando votos. Y bien lo dices, porque los obligamos a emigrar y una vez que emigraron, ahora sí te vamos a apoyar. Aquí te va tu beca. Y bien dices, mi querida amiga, porque en algunas transmisiones que hemos hecho desde algunos municipios, algo que se lamenta mucho fue la pérdida de los programas de empleo temporal, especialmente en aquellos municipios agrícolas donde la jornada pues la mitad del año. Y la otra mitad del año, esos recursos de los programas de empleo temporales servía para que la gente siguiese teniendo un recurso, un ingreso, y además se utilizaba para generar obras y servicios en dichas comunidades. Digamos que era un fondo, digamos que era un círculo muy virtuoso el hecho de que el gobierno federal invirtiera estos recursos en empleo temporal, elaborando, construyendo esta infraestructura que también hace falta, escuelas, hospitales, universidades, etcétera, 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 etcétera. Una vez más, mi querida amiga, el tiro nos sale por la culata en esta política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como bien dices también sobre el diputado migrante, si fuera de Morena, Morena lo apoyaría, pero como ha sido arropado por la bancada del PAN, entonces para Morena no existe. Ahí una vez más la política electoral o los intereses electorales por encima de las necesidades de nuestros paisanos y nuestras paisanas. Así es. Y fíjate que para bien o para mal, los paisanos allá en Estados Unidos, pues de alguna manera le están respondiendo bien precisamente al presidente y a su partido, ¿no? Pues desde allá, a pesar de que el panorama, porque platicando con algunos migrantes que viven allá en Nueva York, en Arizona o en California, el panorama que tienen desde allá, pues es que México, por ejemplo, vive una gran ola de violencia, vive toda esta Así es. pues hambre, ¿no? En sus comunidades, pero a pesar de ello, pues el discurso del presidente al considerarlos como héroes por el envío de remesas,
ahora los viajes que hace el canciller Marcelo Ebrard y este tipo de programas están capitalizando en positivo. Entonces, bueno, pues parece que ahí nos tendría que decir Claudia de Mendieta con todos sus interesantes análisis psicológicos, qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la mente del mexicano que ya está viviendo allá, bajo el cobijo de otro país, el empleo de otro país, la inversión de otro país, y por qué siguen pues alimentándose de ese discurso político presidencial en positivo? Querida amiga, bueno, le vamos a preguntar a Claudia, pero según yo, de acuerdo a lo que yo he observado, es la propaganda, querida amiga. Hay una imperiosa e inmisericordia, esa es la palabra que buscaba. Hay una inmisericordia propagación de la figura del presidente, de sus dichos, y aunque nuestros paisanos pueden ver desde el otro lado frontera de que aquí hay sangre, muerte, hambre, desempleo, inflación, como buenos habitantes de Norteamérica, sus pensamientos los dictan los medios de comunicación. Entonces, mientras los medios de comunicación sigan dominados por el discurso presidencial, nuestras mexicanas y nuestros mexicanos seguirán pensando que AMLO es el único que puede defendernos como el Chapulín Colorado, mi querida amiga, cuando eso pues no es real. Así como eran los programas de Chespirito, mi querida amiga, así es en mucho también la propaganda de AMLO. Yo creo. Mi querida Erika Nieto, Así es. muchísimas Sí, gracias, mi querida Erika Nieto, gracias. Nos podríamos aquí quedar mucho tiempo conversando, querida amiga, pero para que no te extrañemos una semana y te podamos encontrar en el internet y en las redes, ¿cuáles son las vías? gracias Luis. Pues pueden encontrar esta opinión en la página de municipiospuebla.mx, también andamos por allá. En la página de contigopuebla.mx también la pueden leer cada semana o simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en @erinife. Ahí van a encontrar toda esta información. Y ahí te buscamos, Erika. Gracias, recibe un abrazo. Gracias, un abrazo de vuelta. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las 3 redes sociales nos encuentras bien fácil. Además, cada mediodía estamos contigo, Atlisco, por STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.